Nadie aplaudía, nadie creía, pero ella sí. En una pequeña habitación iluminada por una bombilla temblorosa, un joven con sueños gigantes afinaba su voz mientras el mundo afuera lo ignoraba. Su nombre era Jason, y lo único que tenía más grande que su talento, era la cantidad de puertas que le cerraban en la cara. Aquella noche, mientras el silencio parecía burlarse de él, una voz suave rompió la oscuridad. Canta otra vez, yo quiero escucharte. No era una multitud, no era un productor. Era solo ella. Pero a veces, una sola persona puede cambiarlo todo. Ella no tenía fama, ni dinero, ni conexiones. Era simplemente una mujer con un corazón enorme y una fe inquebrantable. Nadie sabía su nombre en el mundo artístico, pero en la vida de Jason, ella se convertiría en un pilar invisible. Mientras otros lo llamaban soñador, ella lo llamaba valiente. Mientras otros se reían, ella lo miraba con orgullo. Y aunque el mundo aún no lo sabía, ella estaba presenciando el nacimiento de una estrella. Los días eran duros. Jason caminaba kilómetros para presentarse en pequeños bares donde muchas veces ni siquiera le pagaban. A veces cantaba para mesas vacías, otras para personas que ni levantaban la mirada. El rechazo se volvió rutina. Pero cada vez que regresaba derrotado, ahí estaba ella, esperándolo con una sonrisa y una taza de café caliente. Un día, todo esto valdrá la pena, le decía. Y aunque él dudaba, sus palabras se quedaban. Había noches en las que Jason pensaba rendirse. Miraba sus manos cansadas, su bolsillo vacío, y sentía que el sueño era demasiado grande para alguien como él. Tal vez no nací para esto, murmuraba. Pero ella no lo permitía. No digas eso, respondía con firmeza. Tu voz no es solo tuya, es un regalo. Y los regalos no se abandonan. Sus palabras no eran solo consuelo, eran combustible. El mundo puede ser cruel con quienes sueñan diferente. Amigos se alejaron, conocidos dejaron de llamarlo. Incluso su propia familia empezó a dudar. Busca algo seguro, le decían. La música no te va a dar de comer. Pero ella, nunca cambió su discurso. Para ella, Jason no era un fracaso en proceso, era un éxito en construcción. Y esa diferencia lo cambió todo. Una tarde, después de otro rechazo, Jason se sentó en una acera con la mirada perdida. Sentía que ya no podía más. Las lágrimas amenazaban con salir. Fue entonces cuando ella se sentó a su lado, sin decir nada al principio. Solo tomó su mano. Ese simple gesto habló más que 1000 palabras. Si tú te rindes, ¿quién va a contar tu historia?, le preguntó suavemente. Y en ese momento, algo dentro de él volvió a encenderse. No todo fue fácil para ella tampoco. Creer en alguien cuando nadie más lo hace, también duele. También cansa. También te hace cuestionarte. Hubo días en los que incluso ella tuvo miedo. Miedo de estar apostando por un sueño imposible. Pero cada vez que lo escuchaba cantar, cada duda desaparecía. Porque en su voz había verdad. Y la verdad siempre encuentra su camino. El tiempo pasó, lento, pesado, incierto. Pero algo comenzó a cambiar. Un pequeño vídeo, una presentación inesperada, una oportunidad que parecía insignificante, empezó a abrir puertas. Jason comenzó a ser escuchado. Primero por pocos, luego por más. Y aunque el camino aún era largo, la luz al final ya no parecía tan lejana. Recuerda bien este momento, porque no todos los éxitos comienzan con aplausos. Algunos empiezan con una sola persona diciendo, yo creo en ti. Y en la historia de Jason, esa persona fue ella. La primera. La única al principio. La que no necesitó pruebas, porque su fe era suficiente. Las noches de duda comenzaron a ser reemplazadas por días de esperanza. Las presentaciones ya no eran en lugares vacíos, y poco a poco, su nombre empezó a sonar. Pero Jason nunca olvidó quién estuvo ahí cuando no había nadie más. Porque el éxito puede traer multitudes, pero la lealtad se reconoce en la soledad. Un día, recibió la llamada que cambiaría su vida. Una oportunidad real, grande, de esas que no llegan 2 veces. Sus manos temblaban. Su voz se quebraba. No sabía si estaba listo,
pero ella sí lo sabía. Este es tu momento, le dijo. Y naciste para esto. Y por primera vez. Jason no dudó. Subió al escenario con el corazón latiendo como nunca. Las luces, el público, la presión, todo era abrumador. Pero en medio de todo eso, buscó con la mirada, y la encontró. Ahí estaba ella, entre la multitud, con los ojos brillando. Y en ese instante, recordó cada palabra, cada apoyo, cada noche difícil. Y cantó, como nunca antes. El silencio que siguió a su última nota fue eterno, hasta que estalló en aplausos. Aplausos reales. Fuertes. Sinceros. Ese día, el mundo finalmente escuchó lo que ella siempre supo. Jason no solo tenía talento, tenía alma. Y eso no se puede ignorar para siempre. El éxito llegó, pero no de golpe. Fue creciendo, paso a paso. Canción tras canción. Escenario tras escenario. Y con cada logro, Jason llevaba consigo el recuerdo de quien lo sostuvo cuando todo parecía perdido. Porque hay personas que no buscan protagonismo, pero son la razón de todo. La vida cambió. Los escenarios se hicieron más grandes, las luces más brillantes, y los aplausos más fuertes. Pero en el fondo, Jason seguía siendo el mismo joven que cantaba en una habitación oscura. Solo que ahora, el mundo entero estaba escuchando. Y ella, seguía ahí. No en las portadas, no en las entrevistas, pero sí en su historia. En cada nota, en cada letra, en cada paso. Porque hay presencias que no necesitan ser vistas para ser eternas. Y la suya, era una de ellas. Un día, durante una entrevista, le preguntaron, ¿quién fue la primera persona que creyó en ti? Jason sonrió, y sin dudar respondió, ella. No dijo su nombre, no hacía falta. Porque lo importante no era quién era, sino lo que hizo. Porque creer en alguien cuando nadie más lo hace, es un acto de amor puro. Es ver luz donde otros ven oscuridad. Es apostar sin garantías. Y eso, no todos lo hacen. Pero quienes lo hacen, cambian destinos. Esta no es solo la historia de un cantante que triunfó. Es la historia de una mujer que decidió creer. Que eligió apoyar en lugar de dudar. Que vio grandeza en medio de la incertidumbre. Y gracias a eso, el mundo pudo conocer un talento que estuvo a punto de rendirse. Así que la próxima vez que alguien dude de ti, recuerda esto. No necesitas que todos crean. A veces, una sola persona es suficiente. Y si tienes la suerte de encontrar a alguien así, nunca lo olvides. Porque detrás de cada gran historia, siempre hay alguien que creyó primero. Y en la historia de Jason Jiménez, ella fue la primera. Nadie aplaudía, nadie creía, pero ella sí. En una pequeña habitación iluminada por una bombilla temblorosa, un joven con sueños gigantes afinaba su voz mientras el mundo afuera lo ignoraba. Su nombre era Jason, y lo único que tenía más grande que su talento, era la cantidad de puertas que le cerraban en la cara. Aquella noche, mientras el silencio parecía burlarse de él, una voz suave rompió la oscuridad. Canta otra vez, yo quiero escucharte. No era una multitud, no era un productor. Era solo ella. Pero a veces, una sola persona puede cambiarlo todo. Ella no tenía fama, ni dinero, ni conexiones. Era simplemente una mujer con un corazón enorme y una fe inquebrantable. Nadie sabía su nombre en el mundo artístico, pero en la vida de Jason, ella se convertiría en un pilar invisible. Mientras otros lo llamaban soñador, ella lo llamaba valiente. Mientras otros se reían, ella lo miraba con orgullo. Y aunque el mundo aún no lo sabía, ella estaba presenciando el nacimiento de una estrella. Los días eran duros. Jason caminaba kilómetros para presentarse en pequeños bares donde muchas veces ni siquiera le pagaban. A veces cantaba para mesas vacías, otras para personas que ni levantaban la mirada. El rechazo se volvió rutina. Pero cada vez que regresaba derrotado, ahí estaba ella, esperándolo con una sonrisa y una taza de café caliente. Un día, todo esto valdrá la pena, le decía. Y aunque él dudaba, sus palabras se quedaban. Había noches en las que Jason pensaba rendirse.
Miraba sus manos cansadas, su bolsillo vacío, y sentía que el sueño era demasiado grande para alguien como él. Tal vez no nací para esto, murmuraba. Pero ella no lo permitía. No digas eso, respondía con firmeza. Tu voz no es solo tuya, es un regalo. Y los regalos no se abandonan. Sus palabras no eran solo consuelo, eran combustible. El mundo puede ser cruel con quienes sueñan diferente. Amigos se alejaron, conocidos dejaron de llamarlo. Incluso su propia familia empezó a dudar. Busca algo seguro, le decían. La música no te va a dar de comer. Pero ella, nunca cambió su discurso. Para ella, Jason no era un fracaso en proceso, era un éxito en construcción. Y esa diferencia lo cambió todo. Una tarde, después de otro rechazo, Jason se sentó en una acera con la mirada perdida. Sentía que ya no podía más. Las lágrimas amenazaban con salir. Fue entonces cuando ella se sentó a su lado, sin decir nada al principio. Solo tomó su mano. Ese simple gesto habló más que 1000 palabras. Si tú te rindes, ¿quién va a contar tu historia?, le preguntó suavemente. Y en ese momento, algo dentro de él volvió a encenderse. No todo fue fácil para ella tampoco. Creer en alguien cuando nadie más lo hace, también duele. También cansa. También te hace cuestionarte. Hubo días en los que incluso ella tuvo miedo. Miedo de estar apostando por un sueño imposible. Pero cada vez que lo escuchaba cantar, cada duda desaparecía. Porque en su voz había verdad. Y la verdad siempre encuentra su camino. El tiempo pasó, lento, pesado, incierto. Pero algo comenzó a cambiar. Un pequeño vídeo, una presentación inesperada, una oportunidad que parecía insignificante, empezó a abrir puertas. Jason comenzó a ser escuchado. Primero por pocos, luego por más. Y aunque el camino aún era largo, la luz al final ya no parecía tan lejana. Recuerda bien este momento, porque no todos los éxitos comienzan con aplausos. Algunos empiezan con una sola persona diciendo, yo creo en ti. Y en la historia de Jason, esa persona fue ella. La primera. La única al principio. La que no necesitó pruebas, porque su fe era suficiente. Las noches de duda comenzaron a ser reemplazadas por días de esperanza. Las presentaciones ya no eran en lugares vacíos, y poco a poco, su nombre empezó a sonar. Pero Jason nunca olvidó quién estuvo ahí cuando no había nadie más. Porque el éxito puede traer multitudes, pero la lealtad se reconoce en la soledad. Un día, recibió la llamada que cambiaría su vida. Una oportunidad real, grande, de esas que no llegan 2 veces. Sus manos temblaban. Su voz se quebraba. No sabía si estaba listo, pero ella sí lo sabía. Este es tu momento, le dijo. Y naciste para esto. Y por primera vez. Jason no dudó. Subió al escenario con el corazón latiendo como nunca. Las luces, el público, la presión, todo era abrumador. Pero en medio de todo eso, buscó con la mirada, y la encontró. Ahí estaba ella, entre la multitud, con los ojos brillando. Y en ese instante, recordó cada palabra, cada apoyo, cada noche difícil. Y cantó, como nunca antes. El silencio que siguió a su última nota fue eterno, hasta que estalló en aplausos. Aplausos reales. Fuertes. Sinceros. Ese día, el mundo finalmente escuchó lo que ella siempre supo. Jason no solo tenía talento, tenía alma. Y eso no se puede ignorar para siempre. El éxito llegó, pero no de golpe. Fue creciendo, paso a paso. Canción tras canción. Escenario tras escenario. Y con cada logro, Jason llevaba consigo el recuerdo de quien lo sostuvo cuando todo parecía perdido. Porque hay personas que no buscan protagonismo, pero son la razón de todo. La vida cambió. Los escenarios se hicieron más grandes, las luces más brillantes, y los aplausos más fuertes. Pero en el fondo, Jason seguía siendo el mismo joven que cantaba en una habitación oscura. Solo que ahora, el mundo entero estaba escuchando. Y ella, seguía ahí. No en las portadas, no en las entrevistas,
pero sí en su historia. En cada nota, en cada letra, en cada paso. Porque hay presencias que no necesitan ser vistas para ser eternas. Y la suya, era una de ellas. Un día, durante una entrevista, le preguntaron, ¿quién fue la primera persona que creyó en ti? Jason sonrió, y sin dudar respondió, ella. No dijo su nombre, no hacía falta. Porque lo importante no era quién era, sino lo que hizo. Porque creer en alguien cuando nadie más lo hace, es un acto de amor puro. Es ver luz donde otros ven oscuridad. Es apostar sin garantías. Y eso, no todos lo hacen. Pero quienes lo hacen, cambian destinos. Esta no es solo la historia de un cantante que triunfó. Es la historia de una mujer que decidió creer. Que eligió apoyar en lugar de dudar. Que vio grandeza en medio de la incertidumbre. Y gracias a eso, el mundo pudo conocer un talento que estuvo a punto de rendirse. Así que la próxima vez que alguien dude de ti, recuerda esto. No necesitas que todos crean. A veces, una sola persona es suficiente. Y si tienes la suerte de encontrar a alguien así, nunca lo olvides. Porque detrás de cada gran historia, siempre hay alguien que creyó primero. Y en la historia de Jason Jiménez, ella fue la primera.